Hoy en día esto tiene que llamar también nuestra atención con respecto a nuestra relación con Dios, ya que ciertamente es importante servirlo y servirlo de la mejor manera. Debemos de evitar que este servicio nos distraiga de la escucha atenta de su palabra. En este 16º domingo del tiempo ordinario, los textos de la liturgia que nos ofrece la Iglesia nos presentan un singular paralelismo entre la primera lectura que hemos escuchado de el Génesis, en donde Abraham se encuentra con esta misteriosa figura de estos 3 visitantes que pasan por su tienda, y la refiere en el paralelismo a una comida que le ofrecen Marta y María a Jesús en el Evangelio de Lucas. La composición del Evangelio que encontramos hoy nos deja ver que muy posiblemente ya eran conocidos, ya se conocían, sobre todo uniendo esto con todos los demás elementos sinópticos, pero sobre todo con el de San Juan. En ambas lecturas podemos ver las costumbres de los pueblos antiguos, en donde recibir un invitado era todo un ritual y era un acontecimiento de gran relevancia para el anfitrión. No es como nosotros. Ciertamente, sí, hoy todavía tenemos pues esta costumbre, gracias a Dios, de recibir a nuestros amigos de una manera especial en la casa. Ordinariamente, pues, acostumbramos preparar algo especial para ellos, generalmente no como ocurre aquí en ambos casos, en donde al parecer ambas visitas pues son inesperadas. Normalmente nosotros hoy, salvo algunas excepciones en donde por mucha amistad o este tipo de cosas, pues de repente llegamos a la casa de un amigo para comer, para cenar, etcétera, y pasar a saludarlo. Pero en el comentario que leía, en uno de los comentarios que leía al preparar esto, decía que muy posiblemente dentro de los judíos habría quizás toda una liturgia, porque generalmente Jesús, incluso cuando va a la casa del fariseo, había toda una serie de rituales: recibirlo, atenderlo, lavarle los pies, en fin, darle un beso en la mejilla, como que eran parte de un ritual. Era algo muy importante recibir a un invitado a casa. Era tan importante como lo señala el Salmo 23, en donde podemos ver ahí cómo pues al entrar a la tienda de este pastor, pues todo mundo no puede hacer ya nada, ¿verdad? Queda protegido por su anfitrión. En la primera lectura podemos ver cómo Abraham se desvive, ¿no? Como decimos nosotros, por su invitado, a quien le cocina lo mejor que tiene. Va por el mejor cabrito, le prepara la cuajada, en fin, le prepara todo lo mejor que tiene para destacar la relevancia del anfitrión. En esta parte nosotros vemos cómo después de que preparó y ya se desvivió, estuvo totalmente absorto en cocinarle a su amigo o este invitado que no conoce. Después se mantiene atento junto a él, o sea, no se mueve, ahí está mientras él come, él no habla, lo deja comer, lo deja con tranquilidad, que disfrute su comida. El Evangelio, por su parte, recoge también esta misma tradición, pues vemos como Marta, buscando afanosamente también preparar lo mejor para su huésped, dedica todo el tiempo a buscar lo mejor que tiene en su casa para agasajar a Jesús. Mientras que María, este es ya un elemento extra que nos propone el Evangelio, María se pone a los pies de Jesús para escucharlo. Ambos pasajes coinciden, como vemos, en algunos elementos. Sin embargo, el Evangelio nos presenta una instrucción muy clara para nosotros. En una lectura atenta podemos ver que el verbo que utiliza Lucas en este texto referido a la actividad afanosa de Marta, Lucas propone un verbo que solamente aparece en este texto del Evangelio en toda la Sagrada Escritura, que es el verbo perispao. Este verbo perispao
que tiene la connotación de una persona sumamente ocupada, tiene también dentro del texto griego, es tal la atención que se pone a lo que se está haciendo, que todo lo demás queda fuera de la atención. Lo que llamamos, estaba concentrado, estaba absorto en hacer mi trabajo. Ella estaba absorta en buscar lo mejor para Jesús. No es que no estuviera en la casa, no es que no fuera consciente de que estaba Jesús, sino que era un gran invitado, de manera que no pensaba en nada más que en agasajarlo. Esto es lo que quiere demostrarnos Lucas con el verbo perispao, en donde está sumamente ocupada. En el texto de hoy, la ocupación de Marta la distrae de todo lo demás. Está totalmente concentrada en hacer la mejor comida que le pueda salir para poder atender. Pues bueno, Marta sabe quién está recibiendo. Está recibiendo al gran maestro Jesús de Nazaret. Nada que ver con lo que pasa con Abraham en su primera lectura. Ciertamente hoy sabemos que estos visitantes de Abraham pues era también Dios, por eso ahí está la similitud. Abraham recibe a Dios y también Marta recibe a Dios. Cada uno bajo una imagen que ambos todavía dentro del tema sobrenatural de reconocer su persona realmente como Dios, como divinidad, pues solamente son grandes personajes que tienen después ya en la revelación completa, pues se revelan ya como la divinidad de Jesús y la divinidad de la Trinidad en este pasaje de Mambré, en donde se encuentra Abraham con estas personas. Entonces podemos desde ahí entender la actitud de Marta, que es muy semejante a la de Abraham, para tratar de atender a su invitado. Por eso Jesús, cuando Marta le reclama el que no está pues ayudándola, Jesús no la critica. Él entiende que que Marta está buscando hacer lo mejor que puede, igual que Abraham. No es que estuviera mal. En todo esto, a veces, como lo veíamos hoy del monitor, se han querido ver las dos vocaciones de la iglesia, la vocación contemplativa y la vocación al servicio. Sin embargo, me parece a mí que no era propiamente la intención de Lucas o del Señor al vivir esta situación. Ciertamente, pues debemos de recordar que Lucas no vivió estas escenas. Todo esto lo recoge directamente de Marta y de María, que seguramente platicaron con él sobre esta escena que estamos hoy viendo. Por su parte, María, que de igual manera se da cuenta de la importancia del huésped que tiene en casa, que pues no es solamente un huésped más, sino es nuevamente pues este maestro de Nazaret. Pero a ella lo que le llama la atención, más que la grandeza de este hombre que se presenta como el gran profeta de Nazaret, él le llama la atención lo que seguramente conoce que es su palabra. Y dado que Lucas durante todo su evangelio va a buscar presentar a toda su audiencia, a toda la gente que va a leer su evangelio, la importancia discipular, cómo debe de actuar un discípulo ante la presencia del maestro, acoge este momento para presentarlo y ponerlo en una disposición natural de un discípulo que es a los pies del maestro. Esto es lo que la Sagrada Escritura siempre nos propone. Cuando quiere hablar de un discípulo, es que está a los pies de su maestro. Esta preferencia es simplemente eso. Es una preferencia en un momento determinado en donde ella prefiere poner atención a su palabra, porque con esto ella entiende que con esto honra al Señor. De la misma manera que Marta piensa que honra al Señor preparándole la comida. Podríamos decir que Lucas desarrolla este evento de la vida de Jesús para poner en relieve que tanto la diaconía, que será el signo visible de la vida cristiana, pues el mismo Jesús decía, si vemos Marcos 9:35, dice,
si alguien desea ser el primero, sea el último y el servidor de todos. Es decir, realmente pues Marta está haciendo lo que Jesús pide, servirlo, eso es lo que está haciendo y eso lo convierte en la número uno. Diríamos, pues entonces fue más importante Marta que María, porque tomó el papel del servicio, que es el signo de su amor por su maestro. Es tan importante la escucha atenta de la palabra, pues ciertamente de esta escucha vendrá la caridad y desde ahí el servicio. Y caemos ahí en esta situación de que es primero el huevo o la gallina, ¿sí? Escucho primero la palabra y luego lo sirvo o sirvo y pues esto me lleva a la palabra. Creo que ambas cosas se van entremezclando. Como vemos, este tema para Lucas es sumamente importante, sobre todo el tema de tratar de entender y de tratar de proponer a sus lectores este balance entre esto, porque él lo que conoce también de la comunidad cristiana es precisamente este tema de la diaconía. Podemos ver cómo los capítulos 3, 4 y prácticamente el 5, pero básicamente el 3 y el 4 nos hablan de cómo vivía la primera comunidad. Bastaría con revisar el capítulo 2, los versos 44 y 45, en donde nos hablan de cómo entre ellos se afanaban y trataban de la manera más fuerte posible servirse los unos a los otros. Era verdaderamente una expresión de amor y una expresión de servicio, de caridad, de diaconía entre todos ellos. Y esta era la actitud de todos los discípulos, porque todos los que aparecen en el capítulo 3, 4 y 5 son únicamente los discípulos, es la primera comunidad. De esta manera, ya desde su evangelio, pone un justo medio a estas actividades que le han de ser propias a todo cristiano. En ellas, como lo vemos también en su segundo libro, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, de nuevo pondera por encima de la diaconía la oración. Ahí podemos ver en el Hechos 6, 1, 4, como Pedro dice lo siguiente: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era tanto el trabajo del servicio que se le daba a la propia comunidad que los propios apóstoles ya se habían metido, se habían inmiscuido en todos estos trabajos y entonces todo mundo servía. ¿Y quién predica? ¿Y quién ora? ¿Quién revisa la palabra de Dios para poder predicar después? Así que entonces Pedro dice: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. No hay que descuidar la palabra por el servicio. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, hay ahora 2 ministerios, uno que se dedica al servicio de los demás y otro al servicio de la palabra. Y otra vez entraríamos a esta dicotomía. No, yo me dedico al servicio. Sí, pues la palabra está muy bonita, pero yo me dedico a trabajar por el Señor y estoy en un apostolado y pues no tengo mucho tiempo para leer la palabra porque tengo mucho trabajo, además de todo lo que tengo que hacer en mi casa, pues todavía cómo voy a poderme poner, estudiar la palabra de Dios. Y no es así. En este texto de Lucas queda claro la relación que hay entre las actividades propias del cristiano, pues el cristiano debe ser ante todo un discípulo para desde ahí poder servir adecuadamente. De manera que el texto que leemos hoy, Lucas contrasta la actividad de Marta, que por estar en su afán de servir adecuadamente al Señor, como se lo merece. O sea, al Señor hay que ponerle toda la atención y como se lo merece, lo mejor. Le fue a buscar lo mejor, igual que Abraham, el mejor lechón, lo mejor que tenía, como se lo merece. Descuida lo que quizás es más importante y para poner atención a la palabra. Es de cualquier manera importante resaltar que Lucas, que dedica su evangelio de manera particular, como ya lo decía, a poner el modelo del cristiano, pone a María a los pies de Jesús, que es una expresión común, como decía ahorita, para tratar de entender
que es discípula. Es decir, en este texto, María es discípula de Jesús. Ella es alguien que está escuchando su palabra y se pone a los pies de Jesús. Esto lo podemos ver también con San Pablo. San Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. El texto de hoy termina con el reclamo de Marta sobre la actitud de su hermana que la dejó con todo el trabajo. A este reclamo, Jesús no le dice que ella ha estado mal. Qué mal que no estuviste aquí. No, no le dice eso. No estuvo mal, estuvo muy bien lo que ella hizo. Escoger entre dos actividades únicamente le hace notar que cuando se tiene que escoger, he ahí el punto. Cuando tengo que escoger entre dos actividades que dan gloria a Dios, siempre debo escoger la que más gloria le dé. Estas son palabras de San Ignacio de Loyola. ¿Sí? O sea, cuando tengo que escoger, híjole, tengo que ir ahorita a servir, tengo que ir a servir en un retiro, pero al mismo tiempo me invitan a que yo tome el retiro. En ese mismo se está celebrando un retiro para mí, en el que yo, como servidor de este grupo, debo de ir. Pero también me esperan en este grupo en donde tengo que servir. En esta situación, ¿qué debo escoger? Porque se me presentan las dos. ¿Servir al Señor o escuchar al Señor? Vean que entonces no es escoger una mejor que otra cuando tengo libertad, sino cuando se me presentan al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, yo tengo que como discípulo atender a la palabra de Dios y seguirme formando. Pero al mismo tiempo esta palabra de Dios que yo recibo, tengo que dársela a otras personas para que ellas también se formen. Pero resulta que en una circunstancia particular, como la que se presenta ahorita con Marta y María, se me presenta que tengo que ir a un retiro porque ahí me van a seguir formando y tengo que ir a dar un retiro porque ahí voy a formar. ¿Qué debo elegir? Ir a formarme. Porque si no, luego ya no tengo nada que dar. Se fijan que es muy importante este texto, porque no es que uno sea mejor o el otro no, que tenga que hacer primero una cosa y luego otra, sino que tengo que hacer las dos cosas. Y las dos cosas son exactamente separadas, son exactamente igual de importantes, porque si no me formo, si no soy discípulo, pues entonces ¿cómo caramba voy a poder ser un apóstol? No puedo. Primero soy apóstol, primero soy discípulo y luego soy apóstol. Pero llega el momento en que pues ya llegué y ya soy apóstol también, que era lo que les pasaba a Pedro y a toda la primera comunidad. Ya eran apóstoles, tenían que servir, porque el Señor así se los dijo claramente. Pero al mismo tiempo tenían que seguir pues formándose, tener que orar y estar en contacto con la palabra de Dios para poder predicar. Entonces, en esa situación, dicen nosotros, y se abren los dos ministerios. Nosotros nos vamos a dedicar a un ministerio y ustedes dedíquense al otro. Ay, entonces ustedes ya no van a lavar los trastes aquí en la comunidad. Y entonces ustedes ya no me van a ayudar a servir. Sí, pero primero la palabra. Y si me sobra tiempo, con todo gusto voy a venir y va a ser parte de algo que yo tengo que hacer también. Es cuando se me presenta esta situación que San Ignacio de Loyola lo pone en la gloria de Dios. O sea, siempre que voy a hacer algo, tengo que buscar aquello que mayor gloria dé al Señor. Ambas actitudes de las hermanas son valoradas ampliamente, pero ciertamente teniendo en cuenta el valor de la palabra de Jesús frente al servicio prestado a Jesús, era definitivamente mejor el ponerle atención a la palabra. Por eso ha escogido la mejor parte. ¿Sí? No sé si alcanzo a explicar todo esto con todo esto que vengo diciendo, para que vean que no es mejor uno que el otro, son iguales de importante, pero cuando se juntan los dos, entonces el mejor es el de la palabra. ¿Okay? Esta es la idea central que nos presenta Lucas, porque esto era una situación que ya vivía la primera comunidad. Que podrían preguntar todo lo que quisieran,
¿verdad? Si las dos se hubieran puesto de acuerdo, pues vamos a preguntarle y disfrutarlo en un momento determinado. Tomar la actitud de Abraham. Abraham primero prepara la comida, Marta y María, y dejan a Jesús por ahí y pues medio están platicando, porque también como platicaba en alguna ocasión, no sé si con ustedes o en otra comunidad, pero les decía, hermanos, las casas no son como las casas de nosotros. O sea, sus casitas serían casas, ¿qué les gustaría? 50, 100 metros cuadrados, y no creo que llegara a eso. Estaban un par de recámaras, en todo caso, en este caso porque estaba Lázaro y las hermanas, sala, comedor, cocina, cuatels. Es decir, no es que María se cambió de cuarto a no sé dónde para poder cocinar y dejó a Jesús con María en otro cuarto. No, podía ponerle atención, pero se le fue la onda y se clavó ahí. ¿Qué debieron de haber hecho en un momento determinado, según el texto? Pues lo mismo que Abraham. Abraham primero va, le dice a Sara que prepare esto, luego va con un criado que prepare el otro, ya que está todo listo, le sirve, le da de comer y se está con él. Pero durante todo el proceso de preparar la comida, en el texto de Abraham, Dios, esos tres personajes que aparecen ahí, pues estuvieron ahí a la sombra del árbol, esperando a que Abraham, que no fueron 15 minutos, no los metió al microondas, todo esto, O sea, mató a un cabrito, lo aderezó, mientras la esposa le preparó unas tortas de pan, imagínense. Esto se tardó así por poquito, pues un par de horas, y ahí estaba Abraham todo, pues metido en este tema, mientras pues ellos estaban a la sombra platicando, ¿verdad? Termina, ahora sí, le traen toda la comida, seguramente si hacemos la escena, vienen los siervos, le traen todo, le ponen y él se queda aquí viendo cómo comen. Y bueno, en el texto después de esto platicará con ellos. Esa debería de haber sido la situación. Pero Marta se emociona y se pone a jalar como loca. Está en el mismo cuarto que Jesús, pero está pensando, le pondré más sal, menos sal, no, ay, si le pongo esto, ay, tengo aquí unas verduritas bien ricas, y está nomás pensando en la comida, ya no está pensando en Jesús. En cambio, María dice, yo aquí me lo gozo, ¿verdad? Si mi hermana quiere echarle, pues échele ganas, ¿verdad? Pero no sé si logran ver cómo lo presenta y por qué el liturgista hoy nos propone, junto con esta lectura, para darle una amplitud más grande, nos propone el texto de Abraham, para que vean que esto es lo que debieron de haber hecho. Pero sin embargo, Marta se emocionó. No nos emocionemos con el apostolado, hermanos. No nos emocionemos. Sí, para el Señor, como diría Monseñor, que en paz descanse, Hinojosa, decía, al Señor lo que se debe, aunque se deba. Es decir, lo mejor, no importa cuánto cueste, para el Señor hay que darle todo. Correctísimo. No más que Monseñor, así como gastaba para liturgia y para esto, así le dedicaba en su vida muchísimos ratos de oración. No competían el uno con el otro, simplemente los administraba a ambos. Hoy en día esto tiene que llamar también nuestra atención con respecto a nuestra relación con Dios, ya que ciertamente es importante servirlo y servirlo de la mejor manera. Debemos de evitar que este servicio nos distraiga de la escucha atenta de su palabra. Y esto tiene referencia a la asistencia a retiros, ahorita pláticas, la misma celebración eucarística en que estamos poniendo atención. Hay gente que llega tarde cuando ya vamos bien adelantados en la celebración de la palabra, no oyeron la primera lectura. Quien llegó después de la lectura de Abraham no sabe de qué estar hablando el Padre, porque a veces no le damos esa atención que requiere, y es la palabra de Jesús. No, pues al cabo que ya nada más vengo después de la palabra de Dios y listo. No, no es así. Tenemos que darle, pues igual que María, importancia a esto, ¿no? Hay que deleitarnos con la palabra y hay que saber que sin ella nuestro servicio
nunca podrás ser verdaderamente exitoso. Pongamos pues atención y de manera natural el hecho de poder en un momento determinado saber elegir, ¿sí? Momento dado saber elegir. ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Formarme? ¿Escuchar la palabra de Dios? ¿O dar la palabra de Dios a otras personas? El texto nos dice, tú tienes en ese momento que elegir, porque los dos son verdaderamente importantes, pensando en la persona del Señor. Pidamos al Señor tener siempre ese discernimiento y llegado el momento poder discernir, como Marta y María, que discernieron en su momento qué es lo que sería mejor. Y ninguna de las dos recibe críticas de Jesús. Simplemente dice, creo que ha sido mejor el que se quedaran aquí. Marta, debiste haber hecho como Abraham, pero pues querías darme lo mejor. Muchas gracias, te lo agradezco. Y creo que siempre lo hará así con nosotros. Busquemos este balance y podremos complacer y estar siempre en una gran armonía con el Señor.